Hola, don Julio, qué gusto escucharte. Saludos a la audiencia. Gracias, igualmente, Un muchas placer. gracias. Es un placer escucharte. No te veo a ti, espero que me veas a mí. Sí, yo te veo a ti, tú no nos ves, pero nosotros sí te vemos con toda claridad. Y en Ah, pantalla estamos las dos me la imágenes, pierdo. de nosotros y la tuya. Gracias, Edgardo. Ok, hola. Oye, Edgardo, pues, ¿qué te digo? ¿Qué nos platicas? ¿Cómo vamos en México? ¿Cuáles son las perspectivas que ves? Como diríamos en la plática popular, ¿vamos bien o nos regresamos? Eh, Vamos bien, va. A ver, estamos mal, pero vamos bien. El- hay, ¿Te acuerdas que lo que yo hago en mis libros, algunos publicados en México, basados en experiencias trabajando con PGR, trabajando, no me refiero a ser empleado, sino evaluar sus causas, ver qué errores cometen, qué le falta al Estado mexicano y a la sociedad mexicana para enfrentarse a esa delincuencia organizada de Estado, como la del cartel de Sinaloa, en donde tienes a políticos, a empresarios, a pantallas de sociedad civil, jueces, fiscales metidos en la organización criminal, y después los obreros, que son los que tú ves disparándose los unos a los otros. Entonces nosotros evaluamos en esos 119 países qué es lo que han hecho algunos estados bien para disminuir el poder de esas redes criminales. Las hay en todo el mundo, todos los países tienen redes criminales, pero en muy pocos países se pueden enfrentar de igual a igual al Estado como hacen en México, don Julio. Entonces, hay ciertas cosas que faltan en esos países en donde la delincuencia organizada se transforma en un actor político, en un actor social, como ocurre en México. Países como Nigeria, Afganistán, Colombia en los años 80 hasta los años 90. La delincuencia organizada es un fenómeno de Estado en México, es un fenómeno de partidos políticos, es un fenómeno de García Lunas, de muchos García Lunas, no solamente de uno. Los países que se sacaron ese cáncer de encima hicieron 45 cosas, instalaron 45 instituciones, de las cuales a México todavía le faltan 26. Entonces, desde que llegó López Obrador al poder, se instalaron algunas instituciones de las que estaban vacías antes, y eso es muy meritorio. Por ejemplo, el doctor Santiago Nieto, a quien yo he elogiado mucho, ha tomado un rol impresionante en señalar, denunciar a través de la Unidad de Inteligencia Financiera a las redes criminales compuestas por políticos, empresarios, pantallas de sociedad civil y demás. No solamente envueltos en el tráfico de drogas, sino tráfico de oro, tráfico de migrantes, personas, porque la delincuencia organizada en México no es narco, es una estructura empresarial que cubre a muchas empresas legales, ilegales, políticos, sociedad civil, que a veces los ves repartiendo agua, repartiendo alimentos. Entonces, Nieto ha hecho un gran trabajo en la parte patrimonial y de a poco SAT se está despertando, que eso es bueno. Nadie espera que ningún país sea perfecto, ningún país lo es, pero esas partes se están despertando, la parte patrimonial. Las partes que todavía están dormidas, que no hacen nada, son la Fiscalía de Gertz Manero, los jueces, el Poder Judicial mexicano está inundado de jueces comprados, de juzgados que trabajan para el crimen organizado. Y ahí vemos que Saldívar da muchos discursos, quiere ser atractivo políticamente para todos, pero no ha hecho nada, no ha limpiado al sistema judicial. Entonces, lo que te quiero decir es que estamos mal, pero vamos bien en que algunas instituciones, te estoy dando ejemplos para no cansarte ni cansar a la audiencia, algunas instituciones comenzaron a trabajar y otras siguen dormidas, como por ejemplo la de Gertz Manero. Alfonso Durazo es un desastre como secretario de Seguridad o de lo que se llame. Tiene el mismo rol que García Luna, no en el sentido delictivo, en el sentido de incompetencia, en el sentido técnico de no hacer las cosas que debería hacer, de no cooperar como debería cooperar con el doctor Santiago Nieto, de cooperar con autoridades extranjeras. Entonces, estamos todavía en una mafiocracia, o sea, en un sistema político inundado de islas mafiosas en los estados, a nivel federal, pero estamos viendo que algunas instituciones se están despertando, cosa que es positivo. A la gente
México es un país muy dividido, donde la política es como la religión. Cuando elogias a uno se te tiran encima a otros. Cuando critico a Irma Sandoval, yo creo que no sabe que lo es, pero termina siendo una institución, la Secretaría de la Función Pública, que ayuda a que la delincuencia organizada crezca, la Secretaría de la Función Pública de Irma. Entonces, cuando critico a Irma, a la doctora Sandoval, se te tira encima la gente de AMLO. Y cuando critico a la oposición, entonces hay un problema también de que la política la perciben como religión en México, como sucede en otros países. Entonces, esa grieta entre los que están a favor y en contra de AMLO le hace muy mal al país, especialmente en una emergencia universal como la que está viviendo México con la pandemia. No se necesita más unión entre los políticos, la sociedad, y no vemos eso. Se utiliza la pandemia para atacar o para defender al presidente y le están haciendo un gran daño a México, ambos bandos haciendo eso. Claro. En lo que va hasta ahora ha habido un planteamiento muy fundado en la voluntad personal del presidente de la República de cambiar las cosas, de combatir la corrupción, como buenas intenciones y buenas declaraciones. Y me parece a mí, y bueno, lo que tú nos estás planteando, pues que desde luego la realidad no puede transformarse solo a partir de buenas intenciones o buenas declaraciones. Pero todo este esquema, doctor Edgardo Buscaglia, todo este esquema cambia de manera negativa y puede ser de manera acelerada con la nueva política que incorpora a la Guardia Nacional con funciones explícitas ya de actuar en materia de seguridad pública? La Guardia Nacional es un hijo o hija de gente como Durazo. Es una institución que nació muerta. Nació muerta debido a que nació de un maquillaje de contratos de 4 o 6 años con miembros del ejército, que los tiraron a la calle con maquillaje civil para hacer lo que antes se hacía, que lo que se continúa haciendo, que es militarizando la seguridad pública. Al presidente le hicieron un muy flaco favor con no darle opciones de política pública adecuadas los que han estado a cargo de la Fiscalía General de la República, de la Seguridad Pública, la Policía Federal. No le han dado opciones al presidente. Ningún presidente del planeta, ni Merkel, ni nadie, son expertos en seguridad antimafia. Pero tienen que tener a gente que sabe al lado. Y lamentablemente, así como te elogio al doctor Santiago Nieto, que le ha llevado al presidente opciones de política pública que Durazo y Hertz Manero bloquean, y que no se están implementando, y esto le está costando miles de vidas a México, te tengo que decir que al mismo tiempo tenés a gente como Durazo que está aplicando las fórmulas del pasado, maquilladas, sin entrarle a lo que debería entrarle, como le entró Italia en los años 80, Colombia en la década pasada, Brasil antes de Bolsonaro, que le entraron, por ejemplo, auditorías de los partidos, de financiamiento de campañas políticas, auditorías de partidos, auditorías de candidaturas a listas, auditorías patrimoniales, preventivas, no con base en denuncias, preventivas, para identificar a los miembros de la clase política que pertenecen a la delincuencia organizada. Y es así como cayeron más de la mitad, don Julio, del Congreso brasileiro, el 63% del Congreso colombiano, el 70 y algo por ciento del Parlamento italiano cayó con causas por corrupción o delincuencia organizada, procesados debido a este tipo de reformas que Durazo, Hertz Manero y la fauna de Monreales que rodea al presidente le hace un muy flaco favor al no proponérselas. Si no hacen eso, es muy difícil que el cartel de Sinaloa deje de tener su protección política que hoy nosotros vislumbramos a través de la acusación penal contra García Luna en el gobierno de Calderón. Entonces, esas son las medidas que el presidente López Obrador debe tener la valentía de implementar, pero si no le dicen cómo implementarlas, un presidente que no es experto en hacerlo no lo va a hacer. Yo no es que le quite responsabilidad a López Obrador, él la tiene políticamente de no implementar estas cosas que se han implementado en 67 democracias del planeta. Don Julio, en 67 democracias del planeta los partidos son sometidos a auditorías obligatorias del origen de los dineros que se le aportan al partido y a las candidaturas, y en algunos casos precandidaturas.
Eso el doctor Santiago Nieto lo ha propuesto desde FEPADE. Te recordarás tú que él era el titular de FEPADE, sí, de la Fiscalía Electoral. Él lo propuso en su momento a Peña Nieto y te imaginas cómo le fue. Lo sacaron. Pero se lo propuso al presidente López Obrador, porque además lo dice, pero se opone la vieja estructura de priistas, panistas y perredistas que lo rodean al presidente, disfrazados de morenistas, que es lo que ocurre hoy. Entonces, esas cosas están bloqueando muchas de esas instituciones que todavía están vacías, te mencioné dos, y que le hacen un gran mal al país porque vas a continuar con más culiacanazos, vas a continuar con más fosas comunes y con más problemas de este tipo, porque en el fondo lo que hacía el Antrax, lo que hace ahora ACME, que es la estructura que lo reemplazó, lo que hacen los carteles es competir para capturar a políticos y meterlos en el bolsillo para lograr tener protección económica, territorial y social. Entonces, si tú no combates la corrupción política al más alto nivel a través de gente como Monreal, como Bartlett, como gente en donde tú tienes que, cuando hay casos que se les imputan o acusaciones, tienes que determinar el origen de sus patrimonios, desde Zacatecas o desde donde sea, cuando ellos gobernaban, o Puebla. Si no haces eso es muy difícil terminar con la delincuencia organizada de Estado. Entonces nunca vamos a determinar si el señor Bartlett es inocente o culpable. Entonces continuamos en una impunidad. Entonces, una vez que comenzás a introducir estas instituciones que Brasil, Colombia, Italia, todos estos países que te mencioné la introdujeron hace años, comienzan a caer como moscas los políticos que están vinculados a la delincuencia organizada, que van a tener nombre y apellido. Y no vas a tener que estar teniendo a periodistas como tú dando la vida o arriesgando sus vidas por investigar a estos políticos, cosa que le ha sucedido trágicamente a incontables periodistas en México y va a seguir sucediendo, porque están realizando el trabajo que debería estar realizando la Fiscalía General de la República. Yo mismo anuncié el otro día con colegas tuyos, creo que fue en La Octava, en algún lugar ahí, anuncié que hay una declaración jurada, que a mí me la mostraron en el Congreso, legisladores en ese momento, en el 2009-2010, en donde policías federales dan cuenta, dicen, fuimos testigos de cómo García Luna se reunió con Beltrán Leiva, frente a nosotros. Nadie los llamó en el pacto de impunidad político-mafioso mexicano. Se tuvieron que esconder. Esa declaración jurada no se sabe dónde está. Deberían ir al Congreso de la Unión a ver si todavía está archivada. Pero lo que quiero decir es que hay un pacto político de impunidad mafiosa, porque irte contra García Luna es irte contra la clase política que lo protegía. Entonces, ahí tenés que entrarle como hizo Lula en Brasil, el presidente previo, como se hizo en Colombia, como se está haciendo en Rumania. 67 democracias imperfectas hacen esto, don Julio. Claro. Y todavía esto falta. Y hasta que no se haga, solamente con unos pocos Santiago Nietos no se puede. Necesitamos a decenas de Santiago Nietos en la Fiscalía General de la República, en los poderes judiciales, en los órganos de control patrimonial, SAT, en donde necesitamos una oficina solamente dedicada a empresas legales de alto riesgo para realizarles auditorías preventivas. Todas estas cosas las hemos propuesto desde el año 2005 en México, y me alegra que ahora sean novedad. Parece que fuese novedad, que ahora descubren que el Mayo Zambada es poderoso y demás, pero hay que comenzar a instalar estas instituciones. Pero se han hecho algunas, están ahí trabajando. Sí, Edgardo Buscaglia. Hoy se ha comenzado a distribuir, para quienes lo quieran comprar, un libro de Felipe Calderón que se denomina Decisiones Difíciles. En él incluye una carta amplia que le envía al presidente López Obrador y entre otras recomendaciones relacionadas con la seguridad pública y específicamente el crimen organizado, le dice: y aquí con mucho respeto le sugiero, señor presidente, revise bien la casa. Debe usted asegurarse de que no exista de parte de nadie en su gobierno acuerdo alguno con ningún grupo criminal. Es fundamental que usted sepa claramente qué terreno está pisando para saber en quién puede confiar y en quién no en el gobierno. Pues vaya consejo tan irónico de Felipe Calderón. ¿Qué te parece esta recomendación? No, es cínico más que irónico, y además te digo una cosa, don Julio, ese hombre representó
a un desgobierno que estuvo en manos de la delincuencia organizada. Y así se lo dijimos al Economist en el año 2010, no ahora que todo el mundo está en contra de García Luna y de Calderón. Se lo dijimos durante ese gobierno, y yo mismo, a invitación del secretario de Gobernación, a su casa, Gómez Montt, cuando estaban un poco molestos de que yo había declarado a The Economist que había una protección al cartel de Sinaloa, me llamaron y se lo dije, la incomodidad. O sea que era un gobierno infiltrado por la delincuencia organizada, el de Calderón, más que el de Fox, te diría. Más allá de que el de Fox haya tenido mucha corrupción, igual o peor, el tema de delincuencia organizada en el gobierno de Calderón era un hecho que nosotros lo habíamos visto en otros países, no solamente en México. Esto lo habíamos visto en Italia durante la administración de Giulio Andreotti, el primer ministro italiano en los años 80, que después fue sentenciado, Giulio Andreotti, por delincuencia organizada. Y lo mismo hay que hacer en el caso García Luna, en donde lamentablemente este procesamiento se está llevando en Brooklyn, en Nueva York, y no en México, como debería ser. Y ahí debería investigarse a toda la red política que rodeaba a García Luna, incluyendo al presidente Calderón. Entonces, desviar la atención con los disparates que está declarando o que está diciendo en sus libros no le va a quitar peso a la responsabilidad histórica que se le va a venir encima muy pronto. Como dije varias veces, tuvo que estar cerebralmente muerto para no saber que García Luna tenía problemas de vinculación, la Secretaría de Seguridad Pública de él, con el cartel de Sinaloa, y continúa siendo el cartel de Sinaloa la estructura criminal más sofisticada de Latinoamérica, con presencia en más de 70 países. Entonces sigue existiendo el problema, pero no se originó con López Obrador. Este es un problema que él hereda y que a través de gente valiente como Santiago Nieto está tratando de sacarse de encima. Pero Santiago Nieto, quiero insistirte, para los que no son expertos, solamente denuncia ante la Fiscalía. Si la Fiscalía no impulsa la causa penal, ese trabajo de Santiago Nieto queda muerto. Y es ahí mi crítica, porque hay más de 100 casos similares a los de García Luna que están pendientes en la mesa de Hertz Manero, que no está atendiendo, y quiero imaginarme que no los está atendiendo por ser un incompetente. Claro. Y no por estar vinculado a algún problema previo. Entonces quiero imaginarme que el buen trabajo de Santiago Nieto va a tener impacto en la Fiscalía y por suerte y por ahí en los jueces algún día cuando lleguen a procesarlos. Pero sin eso no podemos sacarnos de encima los ríos de sangre que están corriendo en México hoy con López Obrador o sin López Obrador. Edgardo Buscaglia, los indicios que se tienen hasta ahora hablan de que Felipe Calderón Hinojosa se habría beneficiado políticamente durante su gobierno de las acciones que realizaba Genaro García Luna, o también podría haber sido en términos económicos. Económicos hay que determinarlo a través de una auditoría que nunca se le realizó. Como te dije hace 15 minutos, 10 minutos, en México no se le realizan auditorías patrimoniales integrales a políticos. Se lo somete a esa simulación que Irma Sandoval describió con Bartlett, en donde se toma la palabra del político, se determina contablemente que es verdad y ya está. No, hay que determinar el origen patrimonial de cada peso, cada dólar, cada euro que está en poder de Calderón, de Bartlett, de sus empresas, de sus familiares, de sus socios comerciales, en México y en otros decenas de países. Y solamente ahí se va a determinar si hay un efecto patrimonial. Ahora, que se benefició políticamente de lo que hacía García Luna, no hay ninguna duda. O sea, García Luna iba como su embajador a Washington a buscar cientos de millones de dólares que después iban a parar al gobierno mexicano para planes Méridas, para shows, para propaganda, para generar más muerte en el fondo y para beneficiarlo políticamente a él y a su partido. Entonces no hay ninguna duda que se benefició. García Luna era considerado el embajador de Calderón en Washington, hablaba constantemente en esas tapaderas que tienen los norteamericanos en Washington, institutos diferentes donde él daba discursos constantemente y regresaba con cientos de millones de dólares a México, con los cuales después contrataba agentes de la DEA o a ex agentes de la DEA cuando se jubilaban, con la cual había un conflicto de interés espantoso con la DEA, que después explicaba por qué García Luna estuvo 8 años en Miami sin que lo toque nadie. Así que me saco el sombrero, chapó, elogiando a los fiscales federales norteamericanos que se le fueron encima
a su propio sistema para sacarse de encima a García Luna. O sea que claro que se benefició políticamente. García Luna era una figura internacional ampliamente elogiada. Iba al Woodrow Wilson Center, al centro Woodrow Wilson, una tapadera de los norteamericanos, a dar discursos como si fuese Winston Churchill, García Luna. Claro. Entonces, hubo un gran beneficio. García Luna era la mano derecha del presidente Calderón y no es creíble que él no haya sabido nada y que no sepa nada, porque yo mismo le comuniqué al secretario Gómez Montt, un hombre honesto, por eso me acerqué, y él trató de comunicar y de hacer cosas al respecto para frenar lo que estaba sucediendo en la Secretaría de Seguridad Pública. Y Gómez Montt se terminó renunciando. Sí. Entonces hay que tratar de evitar que la población mexicana, que debido a las masacres diarias que están sufriendo, pierda su memoria histórica. Calderón es el responsable de los mares de sangre que ocurrieron en México. No hay ninguna duda. Y en la mayor parte de los países democráticos en serio, hubiese estado sujeto a un juicio político primero para destituirlo y después a un juicio, a una demanda penal posteriormente. Entonces, eso hubiese sido lo normal en una democracia imperfecta como la brasileira o la colombiana o cualquier otra. Pero México prevalece el pacto mafioso de impunidad que, ¿te acuerdas? Navarrete, el expresidente del PRD, admitió al aire con Carmen Aristegui. Entonces, claro, en ese ambiente de pacto mafioso de impunidad no podemos esperar a que se lo audite a Bartlett o se lo audite a Calderón y se determine qué es lo que está sucediendo. Entonces, me da mucha tristeza observar que si bien estamos avanzando en cubrir algunas instituciones, todavía falta lo esencial, que es terminar con este cáncer político de corrupción mafiosa que ha causado tantos cientos de miles de muertes en México. Sí, doctor Edgardo Buscaglia, agradeciendo esta oportunidad de tener esta amplia visión panorámica de lo que está sucediendo en México, te planteo una pregunta con la que tal vez podemos cerrar a reserva de lo que tú consideres, pero todo este esquema que estamos viendo de la esperanza concentrada en julio de 2018 buscando un cambio político y todo el esfuerzo que se haya hecho con claroscuros y con zigzagueos, se verá metido en el torbellino electoral porque saliendo ya de este tema de la pandemia se va a acelerar el proceso de las candidaturas, la grilla y los pleitos internos rumbo a las elecciones intermedias del año que entra y de ahí la lucha por la sucesión presidencial en México en 2024. Esos torbellinos de las pasiones partidistas y electorales, el flujo de dinero para impulsar grupos y candidaturas, puede ser que impida el avance de las mejores intenciones en estos términos de cambiar a México, sobre todo en el terreno de la corrupción. Yo no quiero especular ni soy todólogo como Denis Dresser o Sergio Aguayo que hablan sobre todo. Yo te voy a hablar de lo que yo sé, de lo que a mí me consta. En este momento tienes al Estado mexicano que ya estaba debilitado por esa falta de instituciones que yo menciono en mis libros, en mi trabajo práctico, y se está acentuando esa debilidad del Estado mexicano debido a estas tres crisis paralelas sin precedentes. La pandemia, que tiene un efecto espantosamente negativo, no solamente en la salud pública, en la economía y en la estabilidad social. Tenés la crisis norteamericana, que va a ser una depresión sin precedentes que le va a pegar a México más que a cualquier otro país del mundo. Tenés el problema de entrada de divisas, que por más que el precio del petróleo haya sido limitado en su caída, vas a tener eso. Entonces, tenés al Estado mexicano de rodillas debido a tres crisis paralelas que lo están sometiendo, al Estado mexicano, a las instituciones mexicanas. Y la delincuencia organizada se está aprovechando de esa situación, de la debilidad de las empresas legales para financiar campañas políticas que ya no tienen dinero para darle dinero a los políticos. Se está aprovechando de la falta de presencia y de capacidad del Estado de abastecer de alimentos, de agua, de seguridad. Y la delincuencia organizada está tomando espacios de poder del Estado y se está transformando en autoridad en muchas de estas regiones que yo visito, donde estoy: Sinaloa, Durango, Coahuila, Sonora, Tabasco. Entonces,
lo que va a suceder, y yo me temo mucho que vaya a ser así, que la infiltración de la delincuencia organizada en las listas que tú vas a ver hacia futuro, en los próximos años, va a ser mucho mayor que antes. Los políticos van a entrar a recibir más dinero por abajo de la mesa de lo que ya recibían, de lo que a mí me confiesan, inclusive off the record, que aceptan dinero ilegal. Claro, no saben que es de la delincuencia organizada porque prefieren mirar para otro lado, pero ese efecto va a ser mucho mayor. La capacidad de la delincuencia organizada de capturar estados va a aumentar, y eso va a ser mucho más difícil que se apliquen estas medidas que yo recomiendo, porque vas a tener a más delincuencia organizada dentro del Estado, bloqueando a las medidas que yo propongo. Y te doy un dato que quizás te asombre. Sí. Cuando nosotros proponíamos un texto de ley de extinción de dominio con 10 causales, o sea, 10 causas para extinguirte el dominio patrimonial si no podés justificar el origen legal, ¿no? Sí. Entonces proponíamos 10 causales, siguiendo el modelo ONU. No el modelo que la ONU de Polanco le proponía al gobierno mexicano, que estaba corrompido también, porque la Oficina de Drogas y Delitos de la ONU recibía dinero de García Luna. Ese es otro tema que después podemos hablar. Sino el modelo de la ONU internacional, el de New York, el de Viena, se lo propusimos al Congreso de la Unión, y llegaron abogados del cartel de Sinaloa, obviamente maquillados, a hacer lobby ante los congresistas, senadores, diputados, para quitarle causales a la ley de extinción de dominio. Y quedó la ley de extinción de dominio que tienes hoy, que es una ley inútil, que no extingue mucho, aun cuando la trataron de mejorar en los últimos tiempos, y tenemos hoy una ley de extinción de dominio que favorece la impunidad. Entonces, la delincuencia organizada, cuanto más espacio tú le das en el Estado, más te bloquea las medidas antimafia desde adentro del Estado que nosotros proponemos. Y eso creo que responde a tu pregunta, sí. Y la responde desde mi ángulo, no tanto político, porque yo no me quiero meter en política. Yo soy un analista en donde el análisis político mío es un análisis político antimafia. No es un análisis político de chismes, de percepciones, de quién apoya a quién, sino más nada antimafia. Tú tienes hoy estados como en Jalisco, Colima, Sonora, Durango, que están literalmente condicionados por la delincuencia organizada, principalmente el cartel de Sinaloa. Jalisco es más el Mencho, claro. Cuando tú vas a Jalisco y caminas por las calles de los pequeños pueblos, como hago yo, te vas a dar cuenta, siempre voy con intérpretes locales para que mi acento no me delate demasiado, y hacemos preguntas y hablamos con la gente. La gente considera que el Mencho es la autoridad en Jalisco y en la frontera con Colima. La autoridad es el Mencho, no el Estado mexicano. Del Mencho dependen para alimentos, para agua, para salud preventiva, don Julio. Sí. Salud preventiva, enfermeros que el Mencho a través de su gente está llevando de pueblo en pueblo. O sea que la presencia de la delincuencia organizada es un fenómeno político en México, así como lo son los talibanes en Afganistán. Entonces tenemos que entenderlo por lo que son. Y me alegro que ahora tengamos a muchos de los expertos que trabajaban para Calderón o para García Luna, como Alejandro Hope o como este otro Manut, no me acuerdo cómo se llamaba, que trabajaba para García Luna, repitiendo muchas de estas cosas que nosotros venimos repitiendo hace 12 años, cuando nos criticaban y nos organizaban campañas de desinformación, campañas de desprestigio contra los que criticábamos a García Luna. Por eso yo tengo una gran admiración por periodistas como Lidia Cacho, Carmen Aristegui, gente que han venido empujando este tema, no solo como periodistas, sino denunciando casos que han tenido impactos políticos de terremoto, como el caso contra César Marín y demás, porque están atacando a la delincuencia organizada de Estado, que es la verdadera delincuencia organizada mexicana. La delincuencia organizada más sofisticada de México es la delincuencia organizada política, no la del Chapo Guzmán o la del Mayo Zambada, que muchas veces cuando uno escucha periodistas hablar de ellos parecerían que son dioses. Esos son gerentes operativos. La verdadera delincuencia organizada mexicana está en la política, como lo estaba en la época de Pablo Escobar en la política colombiana, o lo estaba en la época de Giulio Andreotti, el primer ministro de Italia, que fue sentenciado por delincuencia organizada en primera instancia. Lo mismo está sucediendo hoy en México. Así que toda mi buena voluntad, seguimos estando a la disposición de las autoridades mexicanas, a quienes estamos ayudando en lo posible.
para avanzar en este terreno y no solamente a través de libros y de trabajos académicos. Esperemos que tengamos impacto, pero como te dije al comienzo, estamos muy mal, pero vamos bien, mientras gente como Santiago Nieto, Ortiz Pinchetti sigan en el poder, sigan estando en el gobierno, y esperemos que ganen la batalla contra los hertzmaneros, contra los monreales, contra los durazos, que son un poco esa lucha entre ángeles y demonios. No quiero tampoco exagerarte, pero es una lucha interna que está sufriendo México en su gobierno debido a este problema de propuestas que siguen siendo rechazadas desde lo más alto del poder. Sí. Pues doctor Edgardo Buscaglia, muchas gracias por esta oportunidad de dar una visión panorámica de todos estos temas. Apreciamos mucho que nos hayas Gracias, don tomado Julio. la llamada. Le agradezco por el marco de libertad de expresión. Felicidades. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta pronto. Gracias. Gracias.